Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comenzar un nuevo, una nueva aventura especialmente dirigida para aquellas personas interesadas en la sabiduría de la Kabbalah y que no han tenido oportunidad o aún habiendo tenido la oportunidad ya de mirar algunas lecturas y algunas juntas de Benei Baruch, por ejemplo, pues hay conceptos que no son fácilmente asimilados. ¿Y por qué no son fácilmente asimilados? Porque la sabiduría de la Kabbalah, como cualquier otra ciencia, necesita que los estudiantes se familiaricen con conceptos y con situaciones muy exactas. Y esto va formando los cimientos adecuados para hacer y desarrollar un buen trabajo espiritual posteriormente. Quiero decirles que esto que vamos a leer y esto que vamos a hacer ahora se refiere a este periodo, cuando exactamente llegas a la Kabbalah, porque la Kabbalah te escogió, no porque tú hayas escogido. En verdad, muchos sentimos que escogimos la Kabbalah porque nos causa curiosidad y demás, pero pronto vamos a saber y vamos a entender que las personas que llegamos aquí no llegamos por nuestra decisión. Es nuestro periodo de maduración espiritual que ya está tocando la puerta y la Kabbalah viene a ayudarnos a tener comienzo con este periodo espiritual. No es que tú hayas escogido entrar aquí. No es así. Y a futuro vamos a hablar algo al respecto y entenderemos por qué es así. Entonces, les decía, es importante que para empezar a estudiar Kabbalah, empecemos a tener ciertos cimientos que después van a sostener al edificio espiritual que tú estás construyendo. Si desde un inicio no tienes bien cimentado con conceptos especialmente definidos, con una visión especialmente espiritual, vas a obtener muchísima confusión y tu camino se va a hacer todavía más árido. E inclusive esto puede ser un motivo para que finalmente salgas tú cansado de no entender, cansado de no captar. Entonces, nosotros, te hablo en nombre del grupo, estamos pensando que debemos de aportar algo para que estas nuevas personas que no sabemos quiénes son puedan tener unos mejores cimientos hacia la sabiduría de la Kabbalah. Y por eso estamos haciendo esto. Es muy probable también que nuestros hijos o nuestros nietos, si es que esta grabación dura, vaya a ser oída por ellos, pues también va dirigido a ellos, a estas personas que van a estar en el futuro preparándose para esta situación. Bueno, entonces vamos a iniciar estas charlas y estos conceptos básicos con un libro que se editó en 2008. Ya estamos hablando de
no sé, 11 años más o menos. Yo lo adquirí, este libro, en alguna vez que estuve en Tel Aviv con el Rav Lightman. Este libro es del Rav Lightman, Michael Lightman, y tiene entre muchas otras cosas, tiene una característica que es muy importante. Te plantea muy claramente los principios básicos para poder entender bien la sabiduría de la Cábala. Quiero decirles que son principios básicos, pero para nada estamos metidos todavía en la Cábala. Este libro tiene esa enorme virtud, te prepara para iniciar el camino bien cimentado. Así que, si te interesa la sabiduría de la Cábala, si la Cábala ya te llama, este es un buen libro para principiar. Y estas charlas o estas pláticas que vamos a tener van a ser maravillosamente aclaradoras para que después tú puedas penetrar en todos los conceptos y puedas fincar un buen edificio para tu camino espiritual. Así que, dicho esto, pues vamos a dar inicio. El esquema va a ser de aproximadamente entre 45 minutos y 50, quizá una hora máximo. No podemos tardarnos más porque sabemos que en un principio así tiene que ser. Quizás conforme el deseo de cada persona vaya aumentando, pues esta persona va a decidir si habrá que utilizar más tiempo en la sabiduría de la Kabbalah. Y si no, pues con esto es más que suficiente por lo pronto. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con aspectos y conceptos que son muy importantes y que después vamos a entender todavía más. El primer gran punto son los conceptos básicos. Luego vamos a hablar de algo que se presenta cuando uno ya está habilitado para el camino espiritual personal, que es la percepción de la realidad, el cómo debemos de percibir la realidad. Y ya aclararemos este asunto más. Bueno, el primer punto es Babel, como la Torre de Babel, que todo el mundo la ha oído. Y cuando decimos Babel o la Torre de Babel, los cabalistas nos han enseñado que se está refiriendo a dos senderos que tiene el hombre. Y si me permiten explicar por qué se refiere a dos senderos y por qué se refiere a Babel, lo vamos a entender cuando terminemos estos puntos. Dice así, empiezo a leer. 5,000 años atrás, la humanidad perdió el rumbo en Babilonia, que es ahora el Irak. Y esta desviación nos está conduciendo hoy a un caos. Y pregunta el Raf, ¿quién es el responsable? Con esta cuestión empezamos el capítulo. Dice así, todos nosotros conocemos ese sentimiento que brota cuando despertamos una mañana pensando que debe haber algo en la vida más allá de lo que tenemos. Pero cuestiona el Raf, ¿realmente sabemos lo que queremos? Y te vuelve a cuestionar, ¿podemos enumerar lo que nos brinda satisfacción y plenitud?
Esta misma interrogante se presentaba ya en mucha población de la antigua Babilonia, y la acumulación de este descontento desencadenó un cambio crítico en la evolución global de la humanidad. Sí, todo comenzó en Babel, que era en aquel tiempo una vibrante capital de Mesopotamia. Y estamos hablando de hace unos 5.000 años. En ese entonces, pues era una ciudad, era como el crisol, era como la aglutinación de muchísimas creencias y de muchísimas enseñanzas. Era una ciudad cosmopolita, era como lo es la actual Nueva York. Ahora, en este tiempo, y ya tiene algunos años, Nueva York viene siendo la capital de mayor cosmopolita y la capital financiera y la capital económica y del mundo. Pues así era Mesopotamia o Babilonia en aquel tiempo. O también se parecía a ese París del siglo XIX, de la centuria del siglo XIX. En ese ambiente que prevalecía era como decir, todo se vale. Y por lo tanto, todas las decisiones desenfocadas de esa antigua civilización, el atormentado Irak de hoy, que fue alguna vez la civilización humana, originaron el Big Bang cultural. Sí, hace 5.000 años, ahí fue el precursor, de la actual crisis global. Veamos qué dice el maestro para sostener esto. Dice así, previamente, todos los habitantes de Babilonia tenían, y destaca aquí el rap, un solo lenguaje y un solo idioma. Como se presenta esto en Génesis 11.1. Un solo lenguaje y un solo idioma. ¿Qué significa un solo lenguaje y un solo idioma? Ojo aquí. Sigo leyendo, pero su creciente disgusto los condujo por dos caminos diferentes. Pongan atención. Uno, la búsqueda del placer. Investigar el mundo para descubrir los placeres inherentes. Y el otro, formular interrogantes cuyos seguidores deseaban descubrir el porqué del sufrimiento y el porqué de la búsqueda del placer. Y muy a menudo se cuestionaban esto. ¿Quién hace todo esto? Entonces, había dos opciones. Unos buscando el placer, independientemente de todo, búsqueda del placer como fuese posible. Y el otro, una serie de personas que más que buscar el placer, se preguntaban y buscaban quién es el responsable de este placer. ¿Por qué el hombre percibe este placer? Dos caminos completamente diferentes. Los adeptos a la búsqueda del placer empezaron por inventar, innovar, avanzar. Se idearon proyectos para acelerar su progreso, se desarrollaron nuevos lenguajes, es decir, se buscaron y se hicieron nuevas fuentes de placer. No obstante, dado que tenían diversos deseos, se fueron dividiendo y eventualmente se alejaron completamente. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de placer te expandes alrededor de todo el mundo en diferentes ámbitos
Y esto va conformando mayores deseos, mayores invenciones, mayor desarrollo, mayores tierras, en búsqueda de mayor placer. Así pues, a esto se le llamó lo que ahora se le podría conocer como el Big Bang cultural. Y ahí era ya un hecho. Y cuanto más se apartaban las personas entre sí en la búsqueda de un placer específico, más iban diversificando su manera de buscar placer. Algunas adoraban las fuerzas de la naturaleza, con la esperanza que éstas cumplieran sus caprichos. Otras creían en una fuerza única de la que esperaban recibir lo anhelado y alcanzar la felicidad. E incluso nacieron formas de pensamiento donde había quienes hablaban de la necesidad de dejar de desear completamente, como es el caso de los budistas. Ahora, bueno, con el tiempo, estos conceptos dieron lugar a diferentes culturas, debido a que cada una estimaba que sus ideas eran las más beneficiosas. Todo aquel que no estaba de acuerdo se convertía automáticamente en enemigo y se convertía en una amenaza a las expectativas de placer y complacencia de una persona o de un grupo o de una sociedad. Después de muchos siglos de batallas y peleas, las personas empezaron a darse cuenta que sus creencias no las conducían a la felicidad. Y esta es la esencia de la crisis global actual, si echas un vistazo a tu sociedad. Y esto ha sido no solamente la crisis global actual, esto ha provocado una serie persistente, constante de crisis en diferentes periodos. Nosotros, toda la humanidad, ya sabemos que no hay nada que podamos hacer para garantizar nuestra felicidad o nuestra seguridad personal, ni la de nuestros hijos. Por esta razón, la enfermedad con más incidencia en el mundo occidental actualmente, y ya lleva varios años, es la depresión. El maestro dice que es el resultado directo de esta desilusión, de no estar encontrando la felicidad. Pero hace 5000 años, cuando la búsqueda de placer apenas comenzaba, su antídoto apareció también. Entre aquellos que habían elegido el camino de las interrogantes, es decir, el otro lado de este camino, vivía un joven que se llamaba Abraham, y su padre y su familia eran fabricantes de ídolos. Y Abraham, aunque siguió las huellas de su padre, produciendo y vendiendo sus ídolos, nunca pudo realmente comprender cuál era el caso de orar a estos ídolos, que él sabía con certeza no tenían valor alguno, ya que él mismo los modelaba. Las preguntas y las dudas no lo abandonaban, hasta que un buen día se detuvo y se preguntó, ¿es que el mundo no tiene un amo? El Señor lo miró y le dijo, yo soy el amo del mundo.
Esto se oye en Bereshit Rabá 39:1. Es decir, antes de continuar la lectura, la búsqueda incansable, no del placer, sino la búsqueda incansable de conocer quién es el que da el placer. ¿Para qué estoy así? ¿Por qué nací así en esta vida? Donde soy un buscador incansable de placer. ¿Por qué soy así? ¿Cuál es el propósito de que yo haya sido así? ¿Y por qué existe este placer? ¿Quién es el que me da el placer? ¿Hay algún amo del mundo? Todas estas interrogantes muy distintas a aquellos que nada más se dedicaban a buscar placer por placer, fue lo que Abraham empezó a preguntarse y a contestarse. Y a partir de entonces, Abraham cambió su nombre y se convirtió en Abraham, el patriarca. Él es el precursor de una nueva línea de pensamiento que, y aquí lo importante, no exalta el placer en sí mismo. Lo que exalta, lo que anda en búsqueda, es la relación que tenemos nosotros, los que estamos buscando el placer, pero la relación con quien proporciona ese placer. No nos parece que el placer sea importante en sí mismo. Lo que nos parece importante es la relación que yo tengo con quien proporciona la percepción del placer. Y a partir de aquí se empieza a desarrollar este asunto, la relación. Así pues, Abraham explicó que para recibir placer es necesario conocer la ley universal que gobierna toda la naturaleza, asemejarse a ella. Y decía él que automáticamente todos los placeres del universo serían nuestros. Y el problema, decía él, no es que queramos disfrutar. Ese no es el problema. El problema es que no queramos saber de dónde proviene el placer. Ese es el problema. Y pronto vamos a saber por qué no queremos saber de dónde proviene el placer. ¿Y qué implica esto que existe en todos nosotros? Bien, Abraham desarrolló, por consiguiente, un método de enseñanza para alcanzar esta relación con el otorgante mediante la semejanza con él. ¿Con quién? Con ese otorgante. Enseñó que ese otorgante o él no es un ser. Y no se nos olvide, no es un ser. Es un principio sobre lo cual todo funciona. No es un señor de barba sentado en una nube con cara de bueno. Es un principio que debemos
de habilitar en nosotros para poder asemejarnos a Él. Este principio se llama de otorgamiento. Y entonces Abraham dedicó toda su vida a la difusión de este método, porque es un método. Es decir, es un sistema habilitado que puedes llegar a conocer y a practicar. Y esto te lleva a la felicidad en la vida, independientemente de que te lleva a asemejarte con Él. Entonces, la Torre de Babel, que ustedes pueden ver aquí en el gráfico, se refería a estas dos cosas, a estos dos caminos. Uno, a la búsqueda de placer por sí mismo y no me importa nada más que tener placer. Y el otro era la relación con el ente o con el dueño del mundo que da el placer. Entonces, esta situación provocó que la Torre de Babel pues dejara de ser importante y cada quien buscara su placer en otras tierras, con otras sociedades, con nuevas tecnologías, nuevas formas de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, desde entonces, los sabios han estado desarrollando el método de Abraham y se le ha dado diferentes nombres en diversas épocas, pero, y esto es importante, se ha conservado su esencia. El gran cabalista del siglo XVI, el rabino Haim Vital, un gran cabalista, escribió que a través de todas las generaciones, la enseñanza ha sido la misma, pero su esencia es la sabiduría de la Kabbalah. Kabbalah, la sabiduría de recibir, porque Kabbalah viene del verbo lekabel, que significa recibir. Por eso se llama la sabiduría de la recepción. ¿Qué vas a recibir? Placer. La diferencia está en que lo vas a recibir correctamente. No vas a andar como hemos andado a través de la historia y antes de haber llegado a la Kabbalah, buscando denodadamente cómo conseguir placer en casas, en coches, en estudios y buscar el placer por sí mismo. Actualmente, cada vez más personas sienten que les falta un elemento clave en su vida y se preguntan siempre que no pueden ser felices. ¿Por qué no pueden ser felices? A estas personas, la sabiduría de la Kabbalah les ofrece, y en verdad que así es, les ofrece una respuesta genuina y válida que ha esperado ser descubierta por milenios y hoy en día está a disposición de todos para beneficiarnos de ella. Está a disposición significa que cualquiera puede entrar y si no, aquí está la mejor prueba. Cualquiera puede entrar a internet y buscar esto y encontrarlo. La utilización de esta sabiduría
puede reunir las culturas divididas, puede curar la enajenación y aprovechar los dotes individuales para el bien de la humanidad. Este es el elemento faltante, el adhesivo que puede hacer posible un único lenguaje, un solo pensamiento, a pesar de los siglos de animosidad, para que nunca más volvamos a separarnos. Y esto es lo que nos va a empezar a mover en la sabiduría de la Kabbalah. Primero, el entender de dónde partió todo y por qué actualmente la búsqueda de la felicidad nos es tan complicada. Bien, el punto número 2 es deseos, el motor del cambio. Esto quizá lo vayamos a ver la próxima vez, pero a partir de lo que leímos y de estos caminos, a partir de Abraham y de lo que ya sabemos, uno de los aspectos más básicos para el desarrollo en la sabiduría de la Kabbalah se refiere a el concepto de deseos. Y para esto vamos a saber qué es eso de los deseos, para qué sirven, por qué son así como son. Porque la fuente que da placer o no lo da, surge a través de los deseos. Entonces, estamos obligados a conocer perfectamente bien qué características tiene, qué aspectos son importantes de los deseos y cómo la Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah empieza a tratar el asunto de los deseos en el camino espiritual de cada hombre y en general de la humanidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejarla y después vamos a comenzar el punto número 2. ¿Hay algo que quieran comentar mis amigos, mis amigas de este punto? Bueno, entonces nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.